próximo verso va a tratar de cómo vigilar los sentidos. El 22. Guarda a esta mente inconstante como harías con tu aprendizaje, tus hijos, con un tesoro o con tu misma vida. Renuncia a todos los placeres de los sentidos como si fueran una víbora, un veneno, un arma, un enemigo o el fuego. Este verso es muy importante. Se podía escribir un tratado psicológico sobre este verso. Nos da aquí nueve herramientas para desarrollar y vamos a hablar un poquito de cada uno de ellas. Entonces, las primeras dos líneas nos aconseja de cómo cuidar, cómo proteger nuestra mente. Cuando usa aquí los sentidos, está realmente hablando de la conciencia y las reacciones emocionales que puedan surgir. Y nos da cuatro sugerencias, ¿no? Guarda esta mente inconstante, también la traducción podría decir caprichosa, esta mente caprichosa que salta de un objeto a otro, como tu aprendizaje, tus hijos, un tesoro y la vida. Aprendizaje aquí quiere decir empleando nuestra memoria. O sea, protegemos nuestro aprendizaje recordando lo que sabemos, hasta tomando notas, hacemos resúmenes, ¿no? Entonces, para proteger la mente, tenemos que a diario y en muchos momentos de la vida recordar lo que es bueno, recordar lo que es sano, recordar nuestras adicciones, recordar cuáles son los detonantes que nos provocan, ¿no? Nos hacen generar rechazo, aversión o deseo, cualquiera que fuera. Entonces usar lo que diríamos mindfulness, recolección, memoria. En el presente recuerdas del pasado lo que tú sabes que es bueno y lo retienes. Después, los hijos. ¿Cómo nos relacionamos con los hijos? Tratar de controlar, que se relacionen de una manera sana, que se relacionen con niños sanos y que se comporten bien. Entonces tenemos que asumir ese papel de padre, guardián, ¿no? Estar en control, protegiendo nuestra mente. Yo aquí mando. Yo voy a elegir cómo me relaciono con las cosas, cómo me relaciono con las personas, ¿no? Lo que siento y demás. ¿Tiene sentido? Entonces, vamos a ver 4 aspectos. El primero es recordar lo positivo, lo bueno, recordar las cosas que nos hacen daño, tenerlo presente, tenerlo en cuenta. Eso es conciencia. La segunda es asumir responsabilidad por lo que estamos percibiendo y cómo nos relacionamos con ello. El tesoro. ¿Cómo nos relacionamos con el tesoro? Podemos decir, restringimos el acceso, ¿no? Tenemos cuidado a quién le damos acceso a nuestro tesoro, ¿no? Cuando tienes una tarjeta de crédito, ¿no? El código, los 4 dígitos, solo se lo das a una persona que confías. Entonces tenemos que guardar, proteger nuestra mente en ese sentido. No darle acceso automáticamente a todo lo que pueda surgir. Tenemos que asegurarnos que es algo de confianza, algo bueno, algo que no se va a aprovechar, que no nos va a dañar, que no nos va a robar la conciencia, que no nos va a robar, quitar del presente. Y vida. ¿Cómo nos relacionamos con la vida? Protegemos la vida.
Entonces tenemos que tener la idea que tenemos que proteger nuestra conciencia, proteger nuestra mente. Entonces todo esto es cuidado, pero son aspectos, matices del cuidado. Primero es cuidado recordando lo que es bueno y lo que es malo, cuidado asumiendo la responsabilidad, ¿no? Cuidado en limitar acceso a la mente, ¿no? El de tesoro. Y el último, proteger. Proteger de daño que puede haber, como uno protege la vida. Y después, la segunda parte de este bello verso dice renuncia. O sea, la primera parte es guarda, ¿no? La segunda es renuncia a los placeres de los sentidos como si fueran una víbora, un veneno, un arma, un enemigo, un fuego. Entonces esta primera parte es una reflexión principalmente mía. Esta segunda parte viene de Rendawa. Rendawa es uno de los grandes filósofos de la tradición Sakya, también uno de los maestros de Tsongkhapa. Y sobre esto él dijo víbora, en el sentido que es inquietante, ¿no? O sea, si estamos aquí juntos meditando y de repente alguien ve una víbora que pasa, ¿no?, por la sala y desaparece, se esconde, no regresamos, ¿no?, a la meditación con los ojos cerrados, todos tranquilos, sabiendo que hay una víbora suelta en la habitación. Es inquietante, ¿verdad? Tienes que estar a la alerta. ¿Tiene sentido? Entonces, eso es muy importante. No podemos ignorar lo vulnerable que somos ante los objetos sensoriales. Y aquí Nagarjuna incluye objetos mentales, ¿verdad? Porque no necesariamente tiene que venir algo de allá afuera que nos haga reaccionar. También podemos recordar una tragedia del pasado, perdernos en una fantasía en el futuro. Puede ser un objeto mental. Entonces tenemos que estar a la alerta, despiertos, atentos, vigilantes, como si hubiera una víbora que está deslizándose, ¿no?, por nuestra habitación. El segundo es veneno. ¿Cómo nos relacionamos con el veneno? Entendiendo que los objetos sensoriales, el placer, solo puede dañarnos. Eso es un poco fuerte, ¿no? Difícil de vender esto en el sur europeo, ¿no? Portugal, España, Italia, Grecia. Entonces aquí dice que si es un objeto sensorial, especialmente placer sensorial, ¿no?, entonces tenemos que relacionarnos que solo va a causar daño. El veneno solo puede causar daño. Mucho veneno, mucho daño, poco veneno, poco daño. Por favor, no extiendan la analogía, hablar de antídotos, ¿no?, cambiar el veneno y, ¿cómo se dice?, esa fórmula que usan en Alemania cuando usan una partícula muy mínima de un veneno y se convierte en medicina. Homopatía, ¿no?, diferentes tipos de homopatía. Eso ya soltamos la analogía, no vamos a ir tan lejos. Aquí estamos relacionándonos con algo que es veneno. Entonces, si es veneno, dañino para el cuerpo, un poquito daña poco, mucho daña mucho. El próximo es una arma. Una arma causa dolor, causa daño, ¿no? Entonces, un objeto sensorial nos puede herir y causar daño y tenemos que protegernos en ese sentido. Enemigo quiere decir que siempre está en contra nuestro. No sabemos cómo, ¿no?, pero va en contra. Quiere de alguna manera hacernos daño. Aquí no estamos personificando este deseo placentero, simplemente estamos comprendiendo 5 matices
de cómo operan en nosotros, ¿no? Para aprender a mejor relacionarnos con ello. Y por último, fuego, que por su naturaleza quema. Entonces vamos a explicar un poquito, porque los veo un poco extrañados. Vamos a agregar un poquito de contexto. Nada puede ser inherentemente veneno, ¿verdad? Hay diferentes animales que se pueden comer de algo que puede matar a otro animal. ¿Tiene sentido? O sea, el fuego da luz, el fuego nos da calor, el fuego da vida, nos ayuda a cocinar, no es inherentemente. Aquí estamos hablando en un contexto particular y el contexto es nosotros, como un ser normal y corriente, un ser cotidiano, que se encuentra en una situación particular. No sabe quién es, no comprendemos la naturaleza última del ser. Y eso nos lleva a aferrarnos a la subjetividad. Ese es el origen del ego, del yo falso. Y ese yo, ese ego, tiene un aura que le llamamos egocentrismo. Una vez que establecemos el rey del yo, todo tiene esa referencia. Todo lo comparamos al yo. Ese es el egocentrismo. Yo soy más importante, yo merezco más. ¿Tiene sentido? Y de ahí, sin darnos cuenta, el mundo allá afuera se divide en 3 categorías. Sin darnos cuenta, cosas y personas se organizan en 3 filas. Las cosas y personas lindas, atractivas, las cosas y personas malas, feas, y las cosas y personas neutrales. Eso es todo artificial, es algo que yo me invento, es una abstracción que estoy creando, no conceptual, sino emocional. Porque todo parte de cómo se relaciona conmigo. Entonces, tarde o temprano me voy a topar con uno de estos 3 tipos de personas, o 3 tipos de tartas, o 3 tipos de pizzas, o 3 tipos de lo que sea. Y no hay en realidad nada negativo que necesariamente tendría que surgir si estuviéramos iluminados. Pero al estar en nuestra situación precaria, de no conocer realmente quiénes somos, tener egocentrismo, entonces si se acerca a un objeto rico, va a producir necesariamente, de una manera predecible, garantizada, apego. Sí o sí. La sensación agradable en la lengua, el aroma dulce, un sonido encantador, el tacto suave, cualquier sensación agradable, sensorial o mental, se va a encontrar con un ser hueco, con un vacío existencial, muy necesitado, desesperado por sentir alivio, placer y gozo. Y esa sensación va a enganchar, nos va a seducir, nos va a atrapar, va a crear una dependencia. ¿Tiene sentido? Entonces, en ese contexto, Nagarjuna está hablando en ese contexto, en nuestra situación precaria, entonces sí, un objeto que tiene una sensación agradable va a producir aferramiento. Un objeto que tiene una sensación desagradable va a producir rechazo, aversión, ira. Y uno neutral, que son la mayoría, igual, como estamos en un estado tóxico, produce indiferencia, que es tóxico, deja su residuo. Y ahí empieza el karma. Esa reacción es el origen del karma, que después se elabora
en pensamientos, en palabras, ¿no? En una carta del abogado, ¿no? Toma formas. Pero aquí simplemente es el rechazo a lo que no me gusta, la atracción y el apego a lo que me gusta y la indiferencia, descartar lo que no tiene nada que ver conmigo, aparentemente. Entonces, en esa situación precaria, tenemos que tener mucho cuidado cuando vienen estos tres objetos, ¿no? Y saber que pueden ser como una víbora, ¿no? Que nos pueden atacar, pueden ser como un veneno que nos pueden envenenar, con un estado tóxico que nos atrapa por días, puede ser como una arma que nos machaca, puede ser como un enemigo que nos causa daño. Nosotros vemos el enemigo en las personas allá afuera, pero nuestro verdadero enemigo son los estados aflictivos, las emociones negativas. Y finalmente, fuego. Si hay ira, ardemos dentro, quemamos. Muy importante. Entonces, por lo menos sabiendo intelectualmente el peligro, si es una palabra un poco dramática, la situación delicada, precaria en la que nos encontramos, nos hace tener más cuidado, estar más atentos y despiertos, para que los mecanismos habituales, los patrones de conducta, no operen en piloto automático, que haya cierto discernimiento, cierta pausa de reflexión, que nosotros podamos elegir qué pienso, qué hago, ¿no? En vez de caer en esta trampa reactiva del egocentrismo. Muy bien, entonces este verso es muy importante, por favor, cortarlo y ponerlo en la nevera, en un imán, reflexionar todos los días mientras tomamos café con leche. El próximo, el 23. Los placeres que deseamos nos traerán la ruina. El victorioso ha dicho que son como el fruto del kimpaka, dulce por fuera, amargo en su interior. Abandónalos. Son sus cadenas las que atan a la gente mundana a la prisión de samsara. Entonces tenemos que tener un ejemplo más moderno que el fruto de kimpaka, porque ni los tibetanos saben de este fruto. Entonces algo que tiene una superficie atractiva, pero dentro es amargo, ¿no? Algo dulce por fuera, pero dentro nos hace sentir mal. El ejemplo de los tibetanos es un poco drástico. Es miel en el filo de una navaja, ¿no? Entonces, que es sentir el dulzor, inmediatamente el picor, ¿no? de la lengua cortada. Hay una palabra muy interesante en este verso que es sus cadenas. Y fácilmente se puede malinterpretar. La marrincha. Lo que está diciendo aquí Nagarjuna es que el problema son las cadenas. No es la botella de whisky, ¿no? Es cómo yo me relaciono con la botella de whisky, ¿verdad? Yo puedo ser un bebedor social, tomar mi traguito de vez en cuando para compartir con la gente y no tener problema. Lo importante es tener una relación correcta. Puedo ir a jugar en el casino de vez en cuando, apostar en las carreras de los caballos. Estoy muy anticuado, yo solo veo películas. Y eso es cierto. El apego, el aferramiento es psicológico. No, la culpa no la tiene los objetos y las personas. Hay que aprender a relacionarnos bien. Y eso quiere decir sin dependencias, sin aferramientos, sin apego. Entonces, algunas personas llevan, bueno,
Lo importante es disfrutar de todo, pero, como diríamos, ¿cuál es la frase que me repiten siempre? ¿Cuál es la excusa más popular? Con moderación. Sí, todo es bueno con moderación. Y tiene absolutamente... ¿Quién va a argumentar con eso? O sea, si no produce aflicción en nosotros. Pero si nos observamos de una manera honesta, si somos realmente transparentes con nosotros mismos, vamos a descubrir que es muy difícil ser moderado con algunas cosas. Y esas cosas hay que identificarlas. Hay algunas cosas en nuestra vida que enfermo, confundido, ¿no? Nublado, con jet lag después de un vuelo muy... Igual, nunca caerías en la trampa, siempre vas a estar moderado. Pero hay otras cosas, otros objetos sensoriales y otras personas que no vas a poder ser moderado. Porque aún tenemos un desequilibrio dentro. Entonces, con esas cosas y personas tenemos que tener cuidado y reducir el contacto a cero, ¿no? Eso es lo que se recomienda a alguien que es alcohólico, ¿no? Reduce el contacto a cero, ¿no? Porque en tu estado actual no es posible ser moderado. Para otras personas sí, pero tú. Entonces nosotros tenemos que descubrir, estar muy atentos, ¿no? Y saber, ser muy honestos. Con esto puedo ser moderado, con esto no. Por un tiempo me voy a alejar para sanarme, para encontrar equilibrio dentro. Y después puedo superarlo. Está relacionado con la fase de cueva, valle y cementerio que hemos tocado en otras ocasiones. Muy bien, y aquí este verso toca un tema muy importante que no podemos desatender, que es definir la felicidad. Tenemos, aunque sea de una manera muy breve, mencionarlo. Porque éxito en el camino espiritual depende de redefinir lo que es la felicidad. Porque al fin y al cabo, eso es lo que buscamos. Todos queremos ser felices. Ese es el motor primario. No solo los seres humanos, todo lo que es vida anhela la felicidad. ¿Cómo la definimos? Varía. Las estrategias que empleamos a lograrlo varían enorme. Pero todos estamos persiguiendo lo mismo. Y el verso anterior nos dijo que nosotros apostamos principalmente por consumir. Queremos consumir, apropiarnos de algo que produzca placer en nosotros. Entonces, vinculamos el placer con la felicidad. Y eso crea mucha confusión en nosotros. Y hay un verso que lo menciona de una manera muy, muy directa. Este de la Kimbala también. La verdadera renuncia es un término budista muy importante que quiere decir superar el brillo de samsara, la atracción por la felicidad mundana, la felicidad hedónica, ¿no?, de los sentidos o la gratificación inmediata, y elevarnos a una felicidad sublime y sostenible. Y si queremos saber cómo sería, cómo lo vive alguien que lo ha logrado, ¿no? Los grandes maestros realizados, el mismo Buda, y no solo budistas, los grandes contemplativos de todas las tradiciones, cómo ellos definen y hablan sobre la felicidad. Usan una palabra muy extraña, usan la palabra
paz. Estoy en paz, para hablar de la felicidad. Para nosotros la felicidad es algo que pasa, es un evento, es un plus. ¿No? Aquí está nuestra vida y después si pasa algo adicional, si es bueno, eso le llamamos felicidad. ¿No? Y si es algo adicional que crea malestar, le llamamos sufrimiento. ¿No? Pero los maestros, los que están realizados, los yogis y yoginis que han tenido experiencia, que están satisfechos, ¿no? Ellos dicen, la felicidad genuina es estar en paz, sin que ocurra algo, sin que venga algo, sin que consuma algo. Entonces eso es algo que tenemos que contemplar. Aquí Nagarjuna nos está invitando a contemplarlo una y otra vez. Porque como dice Shantideva, queremos ser felices, pero perseguimos las causas del dolor, las causas del sufrimiento. O sea, al no estar en armonía con nuestro verdadero ser, con esta naturaleza búdica, con el estado último de la conciencia, se crea este hueco, este vacío existencial. Es casi una picazón. Y se siente, se destaca esa picazón cuando hay silencio. Y uno está solo, empieza a ver como un agobio, un aburrimiento. No estamos cómodos en nuestra propia piel. Y uno se tiene que preguntar, ¿y por qué? Si nada está pasando, ¿por qué estoy incómodo? ¿No? ¿Por qué me siento mal, agobiado, aburrido? ¿Por qué estoy levantando el teléfono y viendo Facebook, o viendo vídeos, o viendo mensajes, o pensándome una película, o pensando en un sueño? ¿Por qué no puedo estar aquí conmigo mismo? Porque la situación actual, el mío mismo, es falso, no es genuino. Y como no encaja, como no coincide exactamente con nuestro verdadero, siempre hay algo que no cuaja, que es incómodo. Entonces, esa inquietud, ¿no?, nos lleva a buscar algo allá afuera que nos distraiga, aunque sea temporariamente, de esta amargura, tristeza, soledad, aburrimiento. Y a esa distracción, a ese plus, le llamamos felicidad. Y si no encontramos algo placentero que nos distraiga, recurrimos a algo triste, pero por lo menos nos distrae, nos quita de aquí. El ejemplo tonto que siempre doy, ¿no? Cuando éramos pequeños y teníamos los dientes de leche y se está moviendo, está blandito. Aunque duele, jugabas con tu lengua, con el diente. Porque preferimos doler que no sentir. Somos un poco masoquistas. Y si no tenemos el diente blando, entonces nos acordamos de algo triste, algo horrible que ha pasado la semana pasada y le damos vuelta, lo masticamos. Como las vacas de noche vomitan en su propia boca y mastican. Seguimos rumiando, masticando, reciclando tragedias, para entretenernos, para ocuparnos. Somos especialistas en ocuparnos, ocupar la mente, para no tener que enfrentar la verdad. ¿Por qué no queremos enfrentar la verdad? Porque no tenemos una solución. Entonces, como no tenemos la solución, evitamos el problema. Cambiamos de canal, nos distraemos. Con algo bueno, si hay una tarta de chocolate, y si no, la tragedia más amable. Entonces, felicidad es ese, gratificación, eso que capta nuestra atención. Cuanto más fuerte, mejor.
Pero la verdadera felicidad, las que hablan estos yogis y yoginis, este Nagarjuna, es quitar, ¿no?, eso que nos incomoda, que es conducta impura, su nivel más manifestado. En realidad, es los estados aflictivos. Nadie con ira se siente bien, ¿verdad? La ira es muy obvio que no se siente. Nadie quiere estar enfadado, nos molesta. Pero aquí Nagarjuna dice, empieza a descubrir que el estado de deseo tampoco es placer. El estado de deseo finge ser paz y felicidad, pero es muy inquietante. Es una picazón, ¿verdad? Hay un verso que dice, Nagarjuna en el Ratnavali, creo que pongo la cita, vamos al verso número 26 un segundo para concluir este pensamiento. Un hombre con lepra, consumido por los gérmenes o gusanos en algunas traducciones, confía en el fuego para obtener algo de confort, pero aún así no logra, por lo tanto comprende que lo mismo es verdad para aquellos que están apegados a los placeres que desean. O sea, el ejemplo es drástico, ¿no?, para sacudirnos un poquito de nuestro estupor. Un hombre una persona con lepra. Es una picazón ardiente, ¿no? Y en este caso, muy avanzado, tiene hasta gusanos. Y se acerca al fuego para que no se muevan, para que no causen picor. Pero ese pequeño alivio de poner la carne cerca del fuego causa más daño porque les quema, ¿no? O el otro ejemplo que dan los tibetanos, si se rasca su piel, se hace más heridas, más llagas. ¿Tiene sentido? Entonces, Nagarjuna en el Ratnavali dice, y lo cito textual, Ratnavali quiere decir la guirnalda de joyas, otro texto bellísimo de Nagarjuna que estudiaremos, dice, si hay gozo al rascarse una picazón, ¿cuánta más hubiera si no hay picazón? Similarmente, los mundanos con deseo encuentran algo de gozo, pero el gozo supremo es el no desear, ¿no? Una lógica muy interesante. Si hay cierta satisfacción en rascar algo que te pica, ¿cuánta más hubiera, dice Nagarjuna, si no te pica desde el principio, ¿no? Entonces a mí me gusta en este caso citar a Facundo Cabral. Es un guitarrista argentino del folclore que murió hace poquito. Tiene una cita que dice, rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Muy interesante, porque esto lo he visto en algún texto budista también, ¿no? Rico no es el que más tiene, recursos, patrimonio, sino el que menos necesita, el que más satisfecho, lleno, abundante está. Entonces, extrapolamos un poquito y feliz no es necesariamente el que más disfruta, sino el que menos necesidad tiene de distraerse, de disfrutar. El que quieto ya está lleno, en silencio está contento, sin aburrirse. Entonces, una de las medidas que podemos usar para evaluar nuestro desarrollo espiritual o meditativo es cuánto tiempo puedes estar solo sin hacerte daño. ¿Cuánto tiempo puedes estar solo sin torturarte o en silencio sin aburrirte? Eso quiere decir que ya hemos eliminado muchas de las toxinas, distorsiones, inquietudes dentro de nosotros. Entonces, no hay alivio, si queremos seguir esta analogía de la picazón, ¿no?, o del leproso. No hay alivio que perdure.
es un remiendo. No hay distracción que nos puede llenar, satisfacer. Todo tiene, y cada vez dura menos. ¿No? Cada vez los vídeos, las distracciones cada vez son menos segundos, menos segundos, menos segundos, menos segundos. Hasta en algunas empresas, ¿no? de los medios, creo que ahora están teniendo empleados que son, como diríamos, científicos, ¿no? de la mente, del cerebro, para medir con precisión cómo capturar la atención y desarrollar los mecanismos, ¿no? del cerebro para crear adicción en un producto, ¿no? ¿Cuáles los colores más adictivos? ¿Cuál es el sonido? ¿Cuánta duración puede llevar? ¿Cuántas veces hay que repetirlo? Todo eso ahora está muy estudiado, ¿no? Cómo mantenernos en esa página, cómo obligarnos a hacer clic al próximo vídeo. Muy estudiado, ¿no? Y se basa en nuestra biología, en los mecanismos de, ¿cómo se dice? Reinforcement, de automatización, de reflejos, ¿no? Biofeedback. Nos saltamos 2 versos. Vamos a completar estos versos y concluimos, el 24 y el 25. De entre aquellos que triunfan controlando sus inestables sentidos, esos 6 sentidos, o sea, los 5 materiales más la mente, que no cesan de fijarse en sus objetos y quienes vencen en una batalla a un huésped numerosa de enemigos, el sabio ha dicho que los verdaderos héroes son los primeros. O sea, creo que cualquiera de vosotros lo podéis leer mejor. Básicamente Nagarjuna está diciendo entre los 2 tipos de héroes, ¿no? Aquellos que son exitosos en la vida, hasta los que han ganado muchas batallas y conquistado a otros. Aún más heroico es la persona que se conquista a sí mismo, que tiene cierto control, dominio de sus emociones y cómo reacciona ante la estimulación. Ese es el verdadero conquistador, el que se conquista a sí mismo. El verdadero maestro es el maestro de sí mismo. El verdadero guerrero es el guerrero espiritual que gana esa batalla ante los estados bajos del ser. Y el verso 25 nos dice, observa el cuerpo de una chica joven en sí mismo, su olor tan desagradable, sus 9 aberturas, un recipiente de suciedad difícil de llenar, cubierto con piel, mira también sus adornos en sí mismo. Este está vinculado con el primero, ¿no? El 21. O sea, un hombre, una mujer, un artista, un Ferrari, cualquier cosa que sea muy atractiva para ti. Hasta puede ser una comida. Cualquier cosa que crea adicción, enganche. Enfócate en 2 cosas, dice. Una es los aspectos negativos, en este caso los olores, todos los orificios que tiene el cuerpo, cera de las orejas, de la nariz, mocos, de los ojos, cosas blancas, de la boca, flemas, ¿no? Toda la suciedad que sale del cuerpo para ser un poco más realistas, ¿no? Y otra cosa, descubre la magia falsa que crea nuestra percepción. La magia falsa cuando se combina un cuerpo natural, ¿no? con ornamentos, ¿no? Maquillaje, pelucas, joyas, vestimentas,
luces, música. Parece como cuando se reúnen todas estas condiciones, hay un hechizo, ¿sí es así? Hay como una obra de magia, hay como un hechizo que uno queda encantado hacia ese hechizo. Entonces aquí Nagarjuna dice, hay que desconstruir ese hechizo y verlos por partes. Primero ve el cuerpo solo, a ver si realmente es atractivo, y después ve el perfume solo. Si solo hay perfume, te atrae, si solo hay colores, si solo hay joyas, ¿es tan atractivo? O sea, romper el hechizo, viendo sus partes y viendo las cualidades independientes de ellas. Desconstruir sería el hechizo. Se está empezando a usar esa palabra en castellano, pero aún no mucho. Desmantelar el hechizo. Ok. Entonces, vemos si tenéis alguna duda, alguna pregunta y hacemos una meditación juntos. Esta sesión fue un poco fuerte, perdonen. Vimos pocos versos, pero son versos muy importantes. Vimos 8 versos, del 19 al 26. En las próximas sesiones iremos un poquito más rápido. Estos versos también son muy importantes.